¿Y cómo te fue? ¿Seguiste analizando ese texto? ¿Seguiste buscando contestar esas preguntas? O bueno, no me hiciste mucho caso y lo salteaste. De verdad te lo recomiendo, es muy bueno. Así que bueno, espero que te hayas hecho esas preguntas. Y también estas preguntas, ¿no? Bueno, de por qué era necesario que Pablo les enseñara estas cosas, que Pablo les explicara estas cosas de Dios. ¿Por qué era necesario para que ellos pudieran recibir el Evangelio? Y de verdad es necesario porque si no, como dijimos en otro momento, estaríamos creyendo en un evangelio completamente distinto, probablemente hasta creyendo en un Dios completamente distinto. Y era necesario que Pablo, por un lado, les enseñara cosas y por otro lado también corrigiera cosas. Eh, Llegando principalmente a esta idea de la necesidad del arrepentimiento. El tema del arrepentimiento es algo esencial que quizá para muchos de ellos no formaba parte de su teología, llamémosle, de su concepción de su relacionamiento con los dioses. Era solamente esta cuestión de transacción, de sacrificios, de adoración en los templos. Incluso sabemos que había mucha promiscuidad sexual en los templos de Atenas. Muchos de estos rituales y muchos de estos sacrificios de adoración incluían orgías y cosas también del ámbito sexual. Y Dios le dice a través de Pablo, dice, es necesario, Dios llama a todo el mundo que se arrepienta. Y además es interesante cómo lo que termina de cortar a Pablo y no le permite seguir predicando, lo que quizá causó mayor revuelo en ese momento fue cuando él mencionó el tema también de la resurrección. Algo que quizá muchas veces nosotros no hacemos tanto énfasis. Hablamos mucho de la muerte de Jesús, lo cual por supuesto es central, es importantísimo. Pero eso también está súper ligado y es increíblemente necesario y esencial seguir relacionándolo con el tema de la resurrección de Jesús y cómo es el mismo tipo de resurrección que Él nos promete a nosotros para cuando Dios establezca un cielo nuevo y una tierra nueva. No podemos dejar eso a un lado y es importante también. Si para Pablo fue importante en una cultura tan dualista donde se hablaba solamente la separación del cuerpo y del espíritu, eh, para Pablo fue importante que la gente supiera, no, va a haber, cuando Cristo vuelva, cuando Él vuelva a reinar, se va a establecer en la tierra y vamos a ser resucitados físicamente. Nuestros cuerpos serán distintos y todo lo más, pero el tema de la resurrección fue algo realmente importante para ellos. Así que bueno, vemos cómo estas cosas son necesarias para poder entender el verdadero evangelio y no llegar a ser engañado. Entonces, ¿cómo le contestarías esta pregunta también importante, ¿no? ¿Cómo le contestarías a alguien que te dice que va a estudiar doctrina, perdón, que estudiar la doctrina o estudiar sana doctrina es una pérdida de tiempo, que en realidad solamente tenemos que concentrarnos en decirle a la gente, Jesús te ama y está todo bien y todo lo demás? Bueno, sin duda que hay momentos para tener quizás esas charlas más superficiales o esos primeros contactos donde quizá el mensaje más importante, según el momento, la etapa o la experiencia de la persona sea Jesús te ama, pero eso no es el mensaje que salva. Em, si nosotros simplemente invitamos a la gente a seguir a Jesús porque Él te ama y tiene un gran plan para tu vida, sin embargo, no hacemos como hizo Pablo, de confrontarlos con la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados, no van a estar realmente siguiendo a Jesús, solamente van a estar siguiendo a un Dios hecho a su propia imagen, un Dios que mucha gente hoy en día sigue, a un Dios que piensan que es Jehová, pero es un Dios que simplemente está a nuestro servicio. El Dios del Evangelio de la prosperidad, aquel que yo voy a hacer tales cosas para conseguir algo de Dios. Y el Evangelio es completamente distinto. Las buenas noticias del Evangelio implican de que Cristo en el Evangelio, en su muerte, en su resurrección, el mayor regalo que nos quiere dar en la vida eterna es darse a sí mismo. Lo mayor que nosotros obtenemos es a Él. Y que también no venimos a Dios para mejorar nuestra vida, sino que Jesús dijo y enseñó que para ganar la vida debemos perderla. Y el que quiera conservar su vida la va a perder. Entonces estoy dando otros ejemplos también de cómo es importante estos detalles. Y no solamente decir, bueno, Jesús te ama y todo lo demás. Eso es un genial titular, pero eso tiene que ser explicado y desarrollado para que sepamos quién es este Dios que nos está invitando a seguirlo y qué significa seguirlo, qué implica seguirlo. Esas cosas realmente son importantes. Entonces podemos
quiero decir que recordemos que muchos tuvieron una reacción negativa a esta enseñanza y se burlaron de Pablo y lo rechazaron. Pero él sabía que debían ser confrontados con toda la verdad y no solo con las partes que les fuera fácil aceptar. Entonces, Pablo sabía que está este tema del arrepentimiento, pero también el tema de la resurrección iba a ser difícil para ellos, pero él lo presentó igual, no se lo guardó. ¿Por qué crees que tener sana doctrina nos motivará a evangelizar más? Qué buena pregunta esta, ¿no? ¿Por qué nos va a motivar más tener una sana doctrina? Bueno, contestá ahí a vos lo que te parezca, quizá hay otras razones, pero yo te propongo que la idea, una de las razones centrales es entender, parte de la enseñanza correcta, es entender qué es lo que pasa con la gente que rechaza a Jesús o con aquellos que no vienen a Jesús y no se arrepienten y no comienzan a seguirlo. Y tiene que ver con el castigo eterno, tiene que ver con el infierno, tiene que ver con que esas son realidades que nosotros no podemos obviar. Si nosotros no tenemos una sana doctrina, no tenemos una enseñanza balanceada de quién Dios es y la forma, y nos olvidamos de que Él va a juzgar al mundo y va a juzgar a las personas, y que si simplemente dejamos a la gente así nomás, Dios es infinitamente bueno, pero eso no significa de que todo el mundo va a ser salvo. Eso se le llama universalismo y eso no es una sana doctrina. Entonces, es importante tener una sana doctrina para entender la urgencia de la predicación, la urgencia del evangelismo. Esa creo que es una de las razones centrales por las que debemos tener una sana enseñanza, una sana doctrina sobre lo que significa, sobre lo que es la eternidad y el destino eterno de la gente. Entonces, y la última pregunta, ¿en qué maneras entender más de la enseñanza bíblica te ha ayudado a compartir el evangelio de una mejor manera y más completa? Pensá en cosas específicas. Esto también te queda a vos para poder pensar. Y yo te voy a dar un ejemplo mío personal. Una cosa que a mí personalmente me ha ayudado mucho es, por ejemplo, una comprensión más profunda, una comprensión más sana, de una sana doctrina, de lo que es el pecado, por ejemplo, ¿no? Yo crecí en la iglesia y hay una frase por ahí que da vuelta que sé que se repite mucho en muchas iglesias, en las escuelitas dominicales, lo que se le enseña a los niños, que se dice, bueno, ¿qué es pecado? El pecado es todo lo que hacemos, decimos o pensamos que a Dios no le agrada o que a Dios no le gusta. Y esa era como la definición que yo por muchos años, hasta mi adolescencia o hasta un poco más, tenía del pecado. Y es impresionante cómo con esa definición de pecado, bueno, pueden pasar muchas cosas. Esa no es la mejor definición de pecado, ¿no? Porque primero que omite muchas cosas, omite todos los pecados de omisión, porque eso está concentrado en que el pecado es lo que hacemos, pero también la mayoría de las veces pecado también son las cosas que no hacemos, pero también omite cosas como actitudes, intenciones, que son algunas de las cosas más importantes y más profundas en nuestro corazón, pero además también nos puede llevar a preguntar, bueno, si es lo que yo hago, lo que digo, lo que pienso, eso tiene tanto, es tanto el problema que eso va a hacer que la gente vaya al infierno, que Dios los castigue a las personas, que sufran un castigo eterno por eso. Y quizás hasta es lógico que uno diga, bueno, es como un poco exagerado aparte de Dios, si solamente definimos el pecado como eso, como las cosas que hacemos, que decimos y que pensamos que a Dios no le agradan. Pero sin embargo, cuando empezamos a reencuadrar o reenfocar el pecado, en entender que cada uno de nosotros, que todos nosotros hemos rechazado a Dios, al creador de todo lo que existe, al dador de la vida, a aquel que nos dio absolutamente todo, aquel que nos creó para ser extremada e infinitamente felices, aquel en que nosotros cada vez que nosotros tomamos una decisión o decidimos vivir nuestra vida sin someter nuestra vida completamente a su voluntad, eso es escupir en la cara al Dios creador infinito del universo y nosotros no somos absolutamente nada. Eso empieza a tomar un poquito más de perspectiva. De que tanto la gravedad del pecado no es tanto en lo que se hace, sino contra quién se hace. Por eso es muy bueno quizá uno de estos ejemplos, ¿no? Que dice, bueno, no es lo mismo si yo insulto a un amigo que si insulto al jefe, a un jefe de mi trabajo, ahí me pueden despedir,
que si insulto, por ejemplo, públicamente a un presidente, y ahí ha habido casos recientes donde insultos en las redes sociales a un presidente incluso después llevan preso a la persona. Y o bueno, o en países más estrictos, con monarquías, con leyes mucho más estrictas, bueno, ahí la persona le puede ir bastante peor todavía. Imagínate, cuanto más seguimos escalando, imagínate si nosotros insultamos y nosotros rechazamos al creador de todo el universo, aquel que nos dio la misma vida, aquel por quien gracias a él nosotros tenemos nuestro sustento, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras fuerzas, nuestras energías, que gracias a él podemos tomar cada uno de nuestros alientos y de nuestros respiros, aquel que nos permite seguir existiendo, aquel que dice la palabra que sostiene en su mano toda la creación. Y si Él nos soltara, dejaríamos de existir en un solo segundo. Nosotros en cada momento que lo rechazamos, que no hacemos su voluntad, que decimos voy a vivir a mi manera, es escupirlo en la cara y decirle yo te rechazo, yo no quiero hacer las cosas a tu manera, yo no confío en tu bondad, yo no confío en que vos querés lo mejor para mí. Bueno, ahí empezamos a tener una percepción un poquito distinta. Entonces, entender, tener una doctrina más sana sobre el pecado me ha ayudado quizá a poder, al predicar, a poder explicarle mejor a la gente cuál es la gravedad del pecado, cuál es la gravedad que nosotros estamos separados de Dios. Eso fue una larga explicación, pero para darte un ejemplo de quizá otros. Pensá otros ejemplos, otras cosas que vos hayas aprendido en este último tiempo, tu conocimiento se haya profundizado sobre Dios, que quizá te pueda ayudar a predicar de una manera más comprensible, más profunda y mejor a otras personas. Así que bueno, que Dios te bendiga. Seguimos ahí en la próxima parte.